Hola, bienvenidos a el podcast de La Montaña. Soy José María Dávila Román y hoy estaremos con un nuevo invitado aquí en este programa, el podcast de La Montaña, donde conversamos con energía de la buena. Jonathan es un joven también del municipio de Jericó, es muy líder, él hace poco terminó su carrera como ingeniero de minas y metalurgia y también está recién por graduarse en una maestría de ingeniería, puntualmente en el tema de materiales y procesos. Así que con él hablaremos en estos minutos de programa aquí en el podcast de la montaña. Bienvenidos. Jonathan, bienvenido. Gracias por estar aquí en este espacio. Muchas gracias, José, y a ustedes por invitarme a este nuevo formato. A usted por el tiempo, por estar aquí con nosotros y por conversar con energía de la buena sobre su historia. Y hablemos un poco sobre eso. Usted, como dije yo en la introducción, ha sido muy activo Ujú. desde muy niño, incluso en temas culturales, Sí, artísticos, hizo parte de la escuela de música de aquí al municipio de sí. Jericó, estuvo en teatro, Ujú, pero también un gusto por la política, ha ujú, estado en el Consejo Municipal de Juventudes de aquí de Jericó, pero también departamental. ujú. Pero también la academia, estamos hablando ahorita también fuera de grabación, que le gusta mucho la academia, la investigación, quiere estudiar, ya va a terminar y graduarse de su maestría y quiere empezar otra, Otra. me estaba contando en México probablemente. Así que siendo usted tan joven y con todo este camino que ha recorrido, ¿qué siente usted de estar tan joven y de tener como todos estos logros que ya ha venido alcanzando y teniendo? Es curioso, creo que, porque desde mi perspectiva, desde acá, es mi vida y es lo natural, ¿cierto? Pero justo como cuando mencionabas el tema de los espacios en los que he podido compartir con otras personas, noto que pues para mí ha sido un privilegio, ¿cierto? Poder acceder a todas estas cosas. Y realmente es algo que me genera a mí mucho placer y pues agradecimiento a mi familia, a las personas que han estado cerca de mí, porque pues es gracias a ellos que he podido lograr lo que he logrado. Entonces es orgullo, pero agradecimiento en general lo que yo puedo sentir respecto a este tipo de cosas. Y ahorita me gustaría profundizar un poco sobre eso, pero también como contarle a la audiencia, porque a usted le ha gustado esos temas que yo mencioné, culturales, Ujú. de cierta manera el tema del liderazgo y ligado a la política, pero decidió estudiar ingeniería de minas y metalurgia. Ajá. Por qué tomó esa decisión? Bueno, es una historia larga, pero lo voy a resumir. Durante en el tiempo en el que estaba en 11, mi mamá estaba trabajando en la alcaldía y entonces, claro, llega la situación de, bueno, ya me voy a graduar, ¿qué hacer? Mi familia no tenía los recursos para mandarme a estudiar a Medellín y entonces, digamos que en ese momento yo dije, no, pues las ICFES son como, o siempre se ha dicho que las ICFES son como esa puerta de entrada Mm, para los que no tenemos los recursos y poder acceder a la educación superior, entonces como que le metí la ficha a eso y logré un buen un buen puntaje. puntaje y estuve en la primera generación de Serpilo Paga, ese programa de hace Ujú. tiempo. Y eso me permitió pues acceder a la educación superior, pero entonces ya la pregunta fue, bueno, ¿y qué estudiar? Ok, Entonces, entonces con el buen puntaje de ICFES le dieron como beca, porque lo de Piro sí, Paga era una da una beca, beca. es una beca, fue una beca completa, manutención y matrícula, en la que las personas que nos habíamos ganado pues este concurso, por decir así, podíamos acceder a cualquier universidad Y a cualquier y a carrera. cualquier carrera. Entonces, claro, entra ahí como ese gran panorama. Pero a mí, antes de que me dijeran esto, que me gané el concurso, se me metió en la cabeza que yo quería estudiar en la mejor universidad del país. Y Ujú. yo busqué así en Google cuál es la mejor universidad del país, me salió Universidad Nacional de Colombia. Y yo dije, allá, allá voy a estudiar y me puse a buscar las carreras, me di cuenta que era ingeniería. A mí la ingeniería en general me llamaba la atención porque siempre fui bueno con los números y me parecía interesante como la parte química, física, todo esto. Entonces yo dije, bueno, ingeniería. Y luego mirando todas las ingenierías no entendía muy bien de qué trataba cada una y las personas también que me estaban como acompañando.
No lograban diferenciar entre muchas, pero sí hubo como unas grandes como familias, por decir así, las de la tierra, está en ingeniería civil, de petróleos, todas estas, como las de informática y sistemas, y otras más como de procesos. Digamos que fueron las tres familias que identificamos. Me parecía más bacanas las de las ciencias de la tierra, bien sea civil, petróleos o ingeniería de minas. Y en ese caso, pues ya cuando pasé a la universidad, también menos mal con un puntaje suficiente como para poder elegir entre muchas carreras. Porque la beca de Serpi lo paga por buen puntaje ICFES, que es en 11, Ajá. pero ya la Universidad Nacional, al ser Sí. pública, ya también tiene su propio examen de admisión. O Sí, sea, no le daba un acceso no, directo, no, la de Serpi lo paga, tenía que no. hacer un doble examen. Eso tenía que presentar también el proceso de admisión a la Universidad Nacional, que en ese tiempo, yo en ese momento creo que es como con el puntaje de las ICFES, pero en ese tiempo uno presentaba un examen, primero era admitido a la universidad y le ofertaban las carreras según el puntaje. Ujú. Entonces yo quedé como en un buen puntaje y logré como poder elegir entre todas, básicamente, las carreras me las ofertaron. Y ahí fue como el momento en el que yo pregunté como, bueno, ¿qué diferencia hay entre ingeniería civil, ingeniería de petróleos e ingeniería de minas? Ujú. Como mi mamá trabajaba en la alcaldía, las amigas de ella, de la alcaldía, se pusieron a buscar información, me mostraron los pensum. Yo creo que fue un proceso muy acompañado y al final dije como, ve, ingeniería de minas es la opción. Tampoco tenía como mucha idea de qué era lo que iba a hacer, porque muchas materias para mí eran incluso muy extrañas los nombres. Ejemplo, ambientes mineros, yo me imaginé que era una Ujú. cosa completamente diferente. Cuando entré al curso fue como, bueno, a la carrera, fue como, ya sé qué son los ambientes mineros. Pero así fue como un poco mi elección, muy ¿Y qué son acompañada. los ambientes mineros para aprovechar y contarle a Bueno, la gente que no sabe? los ambientes mineros son básicamente todas las técnicas que se desarrollan en torno a generar una atmósfera que sea respirable, controlada en los espacios de minería, básicamente. Ujú. Es como controlar atmósferas, todo lo que tiene que ver con polvos, gases, materiales particulados, diseñar ventilaciones, esos son los ambientes mineros. Para que haya un ambiente como salubre, Eh, sano para las tiene personas mucho que que ver, trabajan tiene ahí mucho en que ver en con el la parte entorno. de salud, tiene que ver mucho con la parte de trabajo, pues como ¿Y seguridad usted qué se alimentaria. imaginaba? Yo pensaba que era como los municipios en los que se hace minería, Ah, y esas ideas como como, los entornos, eso, lugares donde eso. hay Entonces minería. yo me imaginaba que era como, no, la minería no, Llevarlos a conocer, ¿o qué? A pasear eso, donde estaban las minas. eso, algo así, eso. Pero en general el proceso yo creo que fue muy acompañado, entré como con muchas dudas de si era la carrera correcta, incluso durante los primeros semestres pensaba como, si esto no me gusta, me paso para ingeniería civil, que era como la otra dentro del Ujú. área como de la tierra. Pero no, llegué como a quinto semestre, me encontré con la parte de beneficio mineral que es de procesamiento, mucha química, procesos, y dije, no, esto es para mí. Y ahí me quedé y ya me Que el gustó. beneficio del mineral, yo no soy ingeniero, pero entendería uno que los minerales están en rocas, Sí, ¿cierto? Entonces el beneficio es, por decir, ya es sacar de todo el proceso de la roca, ya para que quede el mineral que se está buscando que hay. Y sí, procesarlo de cierta eso, manera, que es más ya el que cobre o el oro, eso, pero más que sacar como el mineral sería el material. el material. Sí, porque digamos el mineral es pirita, que es un mineral que tiene Claro. cobre. Ese tú lo extraes en roca y lo puedes ver físicamente, no hay problema. Pero ya digamos, no sé, quiero que mi producto sea un concentrado de cobre, listo. Ese ya es El material me interesa, el que ese es hace el el proceso. beneficio. Y Eso. ya luego el mineral, extraerlo o sacarlo específicamente de ese oro, ya es la refinación. Sí, pero digamos que todo eso hace parte Del como del beneficio. beneficio, solo que son como diferentes etapas. Una parte sí, después es refinación del material. Entonces, sigamos con esa historia. Ya usted empezó a ver ese tipo de materias Ajá. y le empezó a gustar Me más la gustó carrera. mucho, me gustó mucho el tema del beneficio, me parecía, pues realmente todavía me parece una cosa loca uno llegar y ver un pedazo de roca enorme de un montón de toneladas en el que si acaso a simple vista usted logrará ver una cosa ahí brillante que usted se ve, se Ujú. puede que sea el Ah, material de mi interés porque es una parte muy visual, pero después de eso usted decir, ve, es que sí tengo acá, no sé, un hilo de cobre o un lingote o bueno, en fin, me parece muy bonito como todo ese proceso y ahí fue que me enamoré. La ingeniería de minas, esa parte me gusta mucho. terminó usted la carrera de ingeniería de minas y decidió seguir estudiando. Usted dice, me encontré, me decía ahora, un gusto por la academia, Ujú. pero también por la Sí, investigación. Y eso hizo pues que siguiera estudiando. Ya como decíamos ahora, va a terminar una maestría y quiere hacer, continuar
otra maestría. ¿Por qué le encuentra como ese gusto al estudio? Porque además usted ha sido muy buen estudiante y eso lo hizo que se Sí, ganara esa beca de Ser Pilo Paga. sí, realmente, pues yo creo que desde chiquito fui como un niño muy curioso y como el típico niño como, ¿y esto por qué pasa? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Como que llegaba al punto Ujú. de que mis papás y las personas cercanas eran como, ay, ya no tenemos una respuesta. Yo era ese niño. Entonces, en el colegio, Usted sí pregunta, eso cuando sí los papás pegó. se quedan sin respuesta, ya usted sí pregunta. Eso. En el colegio también fui como así. Realmente me interesaban mucho las cosas que son un reto mental para mí. Y sí, como que conocer cosas nuevas siempre ha sido como algo realmente muy placentero Ujú, para mí. Por eso yo creo que mm, estudiar se vuelve como claro. un gusto, porque cada vez es algo nuevo y es un reto también mental, todo eso. Entonces, de ahí surge como esto. Y pues la investigación la encontré durante el pregrado. Una amiga, pues yo siempre como que estaba ahí escuchando los grupos de investigación, los grupos de investigación. Y una amiga me invitó a un grupo de investigación de ingeniería mecánica que se dedican al tema de desarrollo de materiales para aumentar la vida útil de las partes sometidas a alta temperatura Ujú, termoeléctricas. Entonces, como ya. desarrollar unos materiales para esa industria. Entré y desde el 2018 aproximadamente hasta principios de este año estuve con ese grupo de investigación, hice mi tesis de grado y pregrado con ellos y continué la maestría con ese mismo grupo de investigación. Entonces fue como un proceso largo en un área muy interesante y por eso como que el gusto también por los materiales. Mire, usted ahorita mencionaba que ha sido muy curioso desde niño y Ujú. justamente me contaron sobre esa curiosidad suya que cuando era niño casi incendia la casa donde vivía Sí, usted con sus papás, con su hermanita, porque prendió una vela y la dejó metida debajo debajo de de la la cama. cama. Que su mamá luego del susto, como para que usted aprendiera la lección, le echó un Un baldado de baldado de agua. agua, sí, eso, imagínese, yo era pues a ese nivel de curiosidad que hubo un punto en el que me parecía muy curioso porque uno cuando le hacía a la piedra de la candela, pues para mí en ese momento era como porque cuando yo muevo esta bolita Sale fuego. sale fuego. Y entonces jugaba con las candelas, luego así pues es como explorando. Y sí, un día esa historia sucedió, todavía la recordamos en mi casa. Que ella se empezó incluso bolsas como Sí, no, a es que encenderse, entonces les tocó actuar rápido porque si no se fue, incendia la casa. fue muy dramático porque yo estaba ahí y a mí me pareciera sorprendente, Claro. porque yo decía, estas cosas cuando las quemo cambian de forma, cambian de color, me quemo, Sí. huele a algo diferente. Ajá. Claro, y entonces yo estaba ahí, para mí era lo más natural del mundo. Yo estaba contento, yo, ay, esto se prende, mira, si hago esto, ta, ta, ta. Cuando que el baldado de agua encima y sorprendido ya, ¿qué pasó? Y mamá ahí sí ya me regañó, que cómo se le ocurre. Y ya Y ya lo aprendí explicó. que si quemo la cama, quemo la casa. Claro. Y se queda sin casa literalmente. Mm. Imagínense. A propósito de su mamá, de la familia, ¿qué papel han jugado ellos en su vida, en su crecimiento? No, ellos son fundamentales. Yo creo que son el pilar y lo que Jonathan ha conseguido en ese momento es principalmente por ellos. Yo creo que casi que los logros que de alguna manera están a mi nombre son en mayor medida gracias a ellos, porque bien sea desde un apoyo financiero, un apoyo de Jonathan, es que creemos en usted. A veces, por ejemplo, me pasa que yo dudo de mis capacidades y Mm. mi mamá, mi papá, mi hermanita son como, hágale que usted puede. Y yo soy como, pero sí soy capaz. Y yo sí, nosotros sabemos que sí. Entonces esas palabras de apoyo como casi que en cualquier contexto son fundamentales y es lo que ha logrado que Jonathan en este momento sea la persona que es. Ujú. Entonces yo todos se los debo a ellos y ellos son como mi pilar, sí. Pero ustedes son cuatro, su Sí, papá, en su mi mamá, hogar somos cuatro. su hermanita Natalie Y y yo. usted. Si pudiera definir una frase de su mamá, ¿cómo la definiría? En una frase, yo creo que ella, para mí, incluso lo reduciría aún más. Para mí ella es pasión. Yo creo que ella me enseñó a mí a hacer las cosas con mucha pasión, a entregarme, a realmente hacer lo que a mí me guste y que sea por mi placer y que sea, digamos, sin miedo de lo que las personas digan, porque muchas veces uno quiere hacer cosas y se siente avergonzado
Y ella es la persona que está de como, no, Jonathan, si usted hace las cosas con pasión, así, eso es suficiente. Entonces ella es lo que me ha enseñado a estar y defender también las causas que, que me representan y de las cuales yo considero que debo hacer parte, también defenderlas con esa misma pasión. Ella Ujú. me ha enseñado eso. Ah, su papá, ¿cómo lo definirían? Yo creo que mi papá indudablemente es responsabilidad. Mi papá es la persona, y yo siempre lo he dicho, la persona más honesta, responsable, trabajadora. Mi papá me ha enseñado eso, o sea, yo en mi papá veo eso, como el hecho de estar también, o cuando yo, digamos que adquiero una responsabilidad, hacerme cargo. Mi papá me ha Ujú. enseñado eso. Y a su hermanita Natalie. Mi hermanita Natalie, yo creo que ella sí es más compleja, pero yo la relacionaría también con un tema de fuerza, ¿cierto? Como una persona, ella, las decisiones que toma, eso es, las decisiones que ella toma son inamovibles y eso me parece una característica que la define completamente, una persona que es muy fuerte y que tiene la capacidad de tomar decisiones de una manera muy rígida en los momentos que debe hacerlo, pero también completamente amorosa con todas las personas que Mm. la rodean. Entonces a ella la veo como así. Usted ahorita hablaba que su familia es ese soporte y ese aliento cuando usted cree que no va a ser Mm, capaz de lograr lo que se propone, ahí están ellos dándole ujú. ánimo. ¿Cuáles son como esos retos que usted ha dicho no voy a ser capaz y que al final logra superar gracias en parte a ese aliento que le dan sus seres queridos? Bueno, yo creo que el primer gran reto que yo identifico como en mi vida fue el momento de tener que irme de Jericó a hacer mi estudio universitario a la ciudad de Medellín con 16 años recién cumplidos. Ujú. Eso fue como el primer momento en el que yo dije como, uff, yo voy a encontrarme con esta ciudad tan Un mundo grande, un nuevo. mundo completamente nuevo. Y además que también mientras estaba aquí en el colegio, digamos que para mí era, entre comillas, fácil el estudio. Entonces, por ejemplo, yo no estudiaba en casa, sino que llegaba directamente a hacer las evaluaciones y me iba bien, y así Ujú. pensaba que yo iba a hacer toda la vida. Llegué al primer semestre de la universidad con esa misma idea de que eso me iba a funcionar y todo el primer corte de parciales, pero mal. O sea, yo recuerdo que un parcial de química general como en 1,2, y yo dije, yo no puedo con esto, yo no puedo con esto. Ahí llamé a mi mamá y ella me dio aliento. Porque además imagino que la beca también no te se Claro. ponía alguna restricción de tener un promedio mínimo. No promedio mínimo, pero sí unos créditos mínimos. Entonces no podía cancelar como todas las Ujú. materias, sino que tenía que cursar unos créditos mínimos y graduarme en un tiempo máximo de 12 semestres. Entonces estaba Ujú. ahí como Sí, no negociando tenía eso. mucho margen para Ajá, perder. ajá. Entonces, claro, ahí fue como primer momento en el que yo dije, no puedo con esto, y también ellos me apoyaron mucho ahí. Luego, yo creo que ha sido, en general, ya que me pongo a pensar, siempre como estos cambios entre niveles Académicos académicos. son Ajá, estos. porque también me sucedió algo similar cuando estaba ya a punto de graduarme, con el tema del trabajo de grado fue complicado, y ahí ellos estuvieron acompañándome y lo logré. Incluso eh, me gané el concurso de trabajos de grado de la universidad. Yo no Y me lo esperaba, pero también fue porque me vine para Jericó casi un mes entero y me encerré a hacer ese trabajo completo con el acompañamiento de ellos, y por eso lo logré. Y ahorita también en la maestría del año pasado, entre junio más o menos y octubre, mi mamá estuvo casi viviendo conmigo en Medellín porque estaba reventado también con el trabajo de grado, en la tesis, perdón. Y ella se fue, y toda mi familia, mi papá y mi hermanita fueron como, hágale, si su mamá le toca irse, acompañarlo, a darle todo el a apoyo darle todo el necesario. apoyo necesario. Así fue y lo logré, y bueno, aquí estoy. ¿Qué sueños? Usted todavía está muy joven y tendrá muchos sueños por cumplir, pero ahora como que usted diga, tenía estos sueños y ya logré cumplir, ¿cuáles han sido? Primero el de ser profesional, porque yo recuerdo que también cuando estaba como en el colegio, estaba como en octavo o noveno. Entonces una vez mi papá en ese tiempo trabajaba cogiendo café y me dijo como, Jonathan, vámonos a coger café. Y yo, bueno, hágale. Y estuve 3 días y para mí fue una experiencia muy, muy complicada porque primero siempre he sido como alérgico a las picaduras de insectos y me picó todo insecto y todo bicho que fue por allá me picó, y yo no ¿Y podía. en qué vereda fue eso?
Eso fue como, no recuerdo el nombre de la vereda, pero es esta que queda por el Liceo hacia allá, subes como por el Liceo y sigues por allá derecho, no recuerdo el nombre, hacia allá. Y tenía todas las manos picadas, fue muy complicado y sí, duré como 3 días y yo le dije a mi papá como en octavo y a mi mamá, como papi, no me llevemos a coger café, que yo voy a ser profesional y espero que no me toque volver a ir porque no soy capaz. Y así fue, entonces ese fue como desde octavo, yo dije, tengo que ser profesional y así lo logré, ese es como mi primer gran sueño. Y yo creo que también sueños que he cumplido, ir a conocer el mar con mi familia, ese Ujú. también fue un momento muy bonito, ver a mi Cuando papá. fueron a conocer el mar como familia, ¿ninguno había ido o algunos ya sí lo Mi conocían? mamá sí lo conocía, era la única, pero mi papá, mi hermanita y yo aún no. Entonces fuimos los cuatro y ver a mi papá, por ejemplo, esa imagen yo creo que se me va a quedar marcada para toda la vida en mis recuerdos. Cuando vio el mar y se metió por primera vez fue uno de los momentos más bonitos que yo he vivido. Y similarmente como cosas de ese estilo, principalmente han sido como los grandes sueños, salir a pasear con mi familia, vernos, como, no sé, compartiendo con mis amigos, como pequeños logros que en este momento realmente son los que yo identifico como más valiosos, al margen de muchas otras cosas que he logrado, pero que yo creo que en este momento son las que realmente como que fundamentan lo que soy y mi familia está ahí siempre presente. Sí, ¿qué mensaje le diría usted a un joven que nos esté viendo y que de pronto crea que es difícil lograr esos sueños o esos retos? Yo le diría que sí, puede que sea difícil, pero no significa que es imposible. O sea, muchas veces nosotros lo que requerimos es estar en el momento preciso, con la persona precisa, y eso requiere también un poco de estar con los ojos abiertos y prestos al futuro. No pensar que por el hecho de que yo nací en X familia o mi origen social está directamente relacionado con una cosa o con otra, no lo puedo cambiar. Más bien como estar con los ojos abiertos, ser personas muy, como decía yo ahorita, el niño que siempre está preguntando, y, Curioso. "Ok, curioso esto, ser curiosos porque yo creo que a partir de eso uno identifica cosas que las otras personas no y que puede ser la oportunidad. Entonces, no dejar de ser curiosos y hacer las cosas con mucha pasión. Bueno, en un plano más personal, me contaron también que usted le tenía niño miedo a los payasos. ¿Por qué? Ay, sí. Pues de verdad no recuerdo. Yo cuando estaba chiquito le tenía mucho miedo a los payasos y como a los ruidos Y a fuertes. la Y a pólvora. la pólvora, por ejemplo, salía la banda a tocar Ah, y yo salía a los gritos. Y no recuerdo realmente como la razón de por qué me asustaba, pero sí recuerdo que les tenía mucho miedo. Y entonces mi mamá, que siempre ha sido como muy sabia, mm, dijo, como no, este niño hay que hacer algo para que deje como ese temor, para que venzas esos miedos. eso, para que venza ese miedo. Y ahí fue que me acercó a la escuela de música cuando yo no había cumplido 5 años aún. Y Te lo empecé ingresó a la escuela de música para que diga, mire, no le va a volver a tener miedo a cuando los los músicos ruidos. salgan acá. Ajá. Y ahí yo inicié como ese proceso con la escuela de música hasta que me gradué y ahorita todavía de vez en cuando voy y toco con ellos y ha sido como también algo que ha fundamentado mi vida la música. Y luego, ya cuando estaba como en noveno, décimo y once, me dio por meterme a teatro y me tocó en algún momento ser payaso y ya en ese momento no le tengo miedo a los payasos, pero no recuerdo cuando era niño si le tenía miedo a esas dos cosas. Ya superó esos miedos. Sí, ya lo superé y muchos otros también he superado, por ejemplo, el miedo a estar solo. Aún me cuesta, es uno yo creo que de las cosas que me genera a mí mucho miedo en ese momento, estar completamente solo, pero yo creo que la vida me ha mostrado que pues uno no realmente está solo en ningún momento cuando tiene a las personas que uno quiere pendientes, ¿cierto? Mm. Entonces, como que ese es el miedo también que he ido como dejando atrás y ese tipo de cosas son como enseñanzas de la vida. Hablando de miedos, a la gente que le tiene miedo a la minería, ¿usted qué le puede decir? Es muy interesante porque yo creo que en muchos casos las personas le dicen no a la minería, pero es por miedo, más que por razones fundamentadas o más que por razones no fundamentadas, solo es simplemente miedo. Entonces, en general, yo creo que la minería es inevitablemente una actividad económica que es necesaria para que la sociedad funcione tal como la conocemos. Entonces, es también verla un poco como eso, una actividad económica más que como cualquier otra puede convivir, ¿cierto? Y que además estamos en un momento
de alta tecnología, con muchos avances científicos que nos van a permitir hacer una minería diferente. Entonces también es tener los ojos abiertos, ¿cierto? Vencer el miedo también significa un poco hacerle frente a eso, acercarse, preguntar, no sé, uno también, digamos, esto de la terapia de choque funciona, si le tengo miedo como en mi caso le tenía miedo a la música, entonces, o a los músicos, entonces me acerco a la escuela de música también. Una invitación es, le tengo miedo a la minería, pues me acerco a la empresa minera, en este caso, el proyecto minero. Y puede que sí o no supere el miedo, pero por lo menos estará en un proceso, que a veces la negación o bloquearse uno enfrente de las cosas es lo que juega en contra. Vamos ahora con la sección No te lo han contado. Jonathan, hablando de música, usted que es músico, no sé si usted sabía que la Fundación Progericó este año, que la Fundación Progericó es de Minera de Cobre Quebradona, implementó un programa de lutería en los 11 municipios de la provincia de Cartama. ¿Sabía eso? Yo vi unas fotos en Instagram, creo que fue en Instagram, pero no estoy muy enterado, solo vi la foto y dije, ve, qué bacano, ya que me lo comentas, no sabía que fueron los 11 municipios. Estamos ahí apoyando ese proceso en los 11 municipios que usted lo debe saber, pero no sé si toda la audiencia sabe qué es lutería, que es el mantenimiento a los instrumentos musicales. Y me parece muy pertinente porque considero que en los municipios, por ejemplo en Jericó, si los músicos supiéramos hacerle mantenimiento a nuestros propios instrumentos, eso evitaría mucha degradación de los mismos y eso puede generar como que los proyectos musicales tenían una mayor continuidad, porque muchas veces lo que pasa es que, es que yo quiero entrar a la banda, pero no hay instrumento. Claro. Entonces, si los mismos músicos teníamos alguna idea de cómo hacerlo, realmente yo creo que es algo que está muy, muy bien pensado para estos municipios. Y el Luthier, la empresa de lutería que nos está apoyando, es dirigida por un jericuano, Jason Álvarez, que no sé si usted recuerda. Claro. Sí, empezó así como muchos. Sí, no, él fue el monitor mío cuando yo inicié la escuela de música, toqué mucho tiempo con él en la banda, claro, pero muy bacano. Sí, es un muy buen programa y sí es fortaleciendo la cultura de no solo Jericó, sino los municipios de la provincia. No sé si sabía también que en marzo estuvimos apoyando el mejoramiento de unas vías rurales entre Cestillala, Palo Cabildo, Quebradona Arriba, una iniciativa que es de la alcaldía de Jericó, pero que invitó a varias empresas a sumarnos y nosotros como Quebradona también nos sumamos. Esa sí no la sabía. Que ahora pues con el invierno muchas vías rurales se ponen muy delicadas, intransitables, entonces es importante pues como este tipo de iniciativas. Y no sé si sabía que en marzo, a finales de marzo, en la vereda La Leona sembramos 150 especies de árboles. Esas sí vi unas publicaciones también, incluso creo que estuvo la veeduría con ustedes. Ajá, por eso creo que recuerdo ver las fotos. Fue una empresa que se llama Agrofores. Eso. Apoyándonos en esa fotos. siembra de árboles. Sigue usted entonces bastante las redes sociales de Quebradona, qué bueno. Sí, yo lo sigo a ustedes en Instagram principalmente. Y ahí es como cuando me entero, es que principalmente lo que me entero de ustedes es a través de Instagram, que pues lo sigo, entonces claramente me salen ahí las publicaciones. Por eso como que tengo presentes algunas cosas. Jonathan, muchas gracias. No, y a ustedes por invitarme y a todas las personas, muchas gracias por ver esto y estén prestos a que nos quitemos estos miedos que muchas veces son los que evitan que podamos llegar a lo que nosotros queremos ser. Entonces, agradecerles y hasta luego. Es Jonathan Román, un joven del municipio de Jericó. También dándonos una lección, Jonathan, de cómo vencer los miedos. Hay una frase también que me gusta a propósito de miedos que dice, téngale miedo al miedo, porque básicamente lo que quiere decir es, el miedo no nos deja avanzar. Nos paraliza. Nos paraliza, entonces es una buena lección que ha salido de esta conversación. Gracias a ustedes por vernos en el podcast de La Montaña hoy con Jonathan Román, un joven de aquí, del municipio de Jericó, venciendo los miedos. Una historia inspiradora que invitamos a que ustedes escuchen, vean y compartan con todos los contactos. Hasta la próxima.